Kaixo, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Gasteizko Jabetze Feministako Eskolak antolatutako hitzaldi berri honetara. Ikastaro zaila izaten ari da, horrelako hitzaldi online asko egiten ari gara, baina izugarri pozik gaude ikastaro hauekin, hitzaldi hauekin, zuengana iristen ari garelako, lehenago egiten ez genuen bezala. Eta gaur ere, ziurrenik gurekin izatea zaila izango genuela algun bat eukiko dugu gure artean. Dentro del ciclo de conferencias Herri Handi, que tiene como objetivo conocer y acercarnos a discursos y prácticas gestadas en otras latitudes del planeta, hoy nos vamos a trasladar a Viala, el verdadero nombre del conocido como continente americano. Si solo el hecho del desconocimiento del nombre de una tierra ya es muestra de un carente conocimiento histórico forzado por intereses económicos y geopolíticos, ¿qué decir sobre la invisibilización de algunas comunidades y sobre todo de las mujeres que, reunidas en colectividades unidas a la tierra, atadas a la tierra, son reprimidas y negadas por su capacidad de resistencia, lucha y referencialidad en la pelea por poner la vida, la dignidad y a las mujeres en el centro? Somos muchas las que desde esta Europa, que porque por cada valla que levanta pierde un pilar con los que se construyó, las que miramos a una América Latina que una vez más se levanta. Países, regiones, lugares y comunidades, realidades al fin y al cabo, que dan señales de reconquista de derechos arrebatados, de derechos robados. Y estos vienen en forma de cambios en la representación política e institucional. Estos cambios, bien sabemos que no significan el logro de revertir un sistema que viene vulnerando de manera sistémica los derechos humanos, ni el revertir de la justicia social, pero son cambios, son pasitos que no hubiesen sido posibles sin las mujeres que desde el feminismo arriesgan vidas para construir vida, que arriesgan vidas para darnos también lecciones de vida. Hoy nos acompaña Otxi Curiel, activista feminista, antropóloga social, portavoz del feminismo autónomo, lésbico, antirracista y decolonial. Son las 7 de la tarde en Euskal Herria, la 1 del mediodía de la tarde en República Dominicana, y es una gozada, un auténtico placer saludar a Otxi Curiel. Otxi, hola. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todas las personas que se están conectando, para ustedes. Gracias por la invitación, pero quiero decir que estoy en Bogotá. Hace tiempo que he vivido aquí y le estoy hablando desde aquí. He pensado antes, digo, pues cuando hablábamos de la 1 del mediodía yo había mirado el uso horario porque he querido consultar a qué hora nos íbamos a juntar y me había colado una hora, pero las compañeras me habían dicho que es la 1, pues es la 1. Allá donde estés, que es una gozada poder encontrarme contigo, porque yo no sé, ojalá podamos encontrarnos alguna vez y abrazarnos en lo que no podemos hacer en medio de esta pandemia. Mientras tanto, es un placer poder estar así contigo. Muchas gracias, aquí estamos. Bueno, lo primero, también agradecer a Sonia y a Rosa, que son las compañeras que nos acompañan con la labor de lengua de signos, importantísima, para que intentemos llegar a todas las mujeres que se quieran conectar de cualquier lugar del planeta. Sobre todo nos dirigimos a las gentes de Gasteiz, porque es una labor que hacemos también con su aportación a este ayuntamiento, pero desde luego la oportunidad que nos da el online es que se conecten todas cuando quieran. Y todas cuantas quieran, pueden enviarnos también desde ya sus preguntas para Otxi, que leeremos al final de la charla. Podéis apuntar el número de teléfono al que pueden enviar las preguntas mediante Telegram y WhatsApp. Es el 600-77-1512, 600-77-1512, y desde ya iremos tomando nota de esas preguntas. Otxi, temas muy interesantes. Yo recomiendo que también se acerquen. Las nuevas tecnologías permiten que con buscadores, buscando tu nombre, aparezcan muchos textos interesantes. Y entonces hoy vamos a intentar ir a lo fundamental para que luego todas las interesadas se acerquen a tus reflexiones, que son muy interesantes. A mí me parece bien, si tú lo opinas así, empezar por lo que es el feminismo decolonial. Tú te sitúas en el feminismo decolonial marcado principalmente por tu experiencia y posición de mujer afrodescendiente, y podríamos contextualizar, si te parece, este posicionamiento y explicarnos cuáles son
las cuestiones más importantes de este feminismo decolonial, para luego entrar en otras cuestiones. Muy bien, bueno, pues el feminismo decolonial es una de las corrientes, yo diría, más contemporáneas que surge aquí en Abya Yala precisamente, aunque por suerte ya tiene bastante resonancia en otros continentes, probablemente porque da respuesta, digamos, a una lucha política que tiene que ver con nuestros contextos, ¿no? Y a propósito de lo que me preguntas, como mujer afrodescendiente, yo soy del Caribe. Y en esa isla donde yo nací, que comparte República Dominicana y Haití, hoy dos estados nacionales, por ahí entró la colonización europea, ¿no? Por tanto, fue el primer laboratorio de lo que fue la colonización y luego se extiende a las Américas. Entonces, yo creo, aunque la conciencia no necesariamente garantiza, está garantizada por un lugar de enunciación, por el lugar donde tú naciste, en este caso sí me compete por la conciencia feminista, antirracista que he tenido durante muchos años. Yo diría que el feminismo decolonial es una recuperación de nuestras propias historias, precisamente, y complejiza incluso la narrativa oficial que no han dicho, no solamente en la historia, esa historia hecha por hombres blancos o mulatos o blancos mestizos en este caso, donde se dice que Colón descubrió América, ¿no? Y nosotras empezamos a complejizar, porque una de las patas importantes del feminismo decolonial, una de las fuentes fundamentales, es lo que el giro decolonial o la teoría decolonial ha problematizado, hablando precisamente de que no podemos separar lo que fue Europa, lo que ha sido Europa, de lo que pasó en América, ¿no? América se convirtió en la periferia de Europa en este caso, y eso construyó, digamos, una serie de subjetividades, de cuestiones estructurales como el tema del racismo, el tema del heterosexismo, etc. Entonces, hay que entender, el feminismo decolonial se sitúa en una historia distinta, en una narración distinta a lo que nos dijeron, ¿no? Esa es una fuente importante que no me voy a entrar a muchos conceptos importantes, como por ejemplo la colonialidad, que no es más que la secuela, ¿no?, del colonialismo. Pero hay otras fuentes que para nosotras feministas son muy importantes. Yo vengo del feminismo antirracista, que lo empecé a construir en República Dominicana con otras compañeras de la región, donde lo que hoy se llama el feminismo negro, digamos, estábamos complejizando que no es posible analizar lo que son las subordinaciones de las mujeres solamente desde el punto de vista de género, sino que tendríamos que considerar la cuestión de raza, la cuestión de clase, de heterosexualidad, etcétera, ¿no? Por tanto, ese feminismo negro es una de las fuentes importantes para nosotras. Tanto los aportes que se dieron en Estados Unidos como también los aportes que se hicieron aquí en Abya Yala, que ya tenemos muchos años construyendo esto, ¿no? Pero también recuperamos parte de lo que fue la corriente autónoma latinoamericana, cuando empezamos a denunciar en la época de los 90 cómo también había una serie de políticas neoliberales a partir de estas políticas del desarrollo dirigidas a países del tercer mundo y sus instituciones como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, USAID, pero también todas las políticas de la cooperación internacional que asumen que la que estamos de este lado del mundo no tenemos racionalidad suficiente y que tenemos que copiar la lógica de las europeas y norteamericanas en este caso, ¿no? Criticamos en ese momento también la institucionalización de los movimientos sociales, donde hubo una imposición de lo que fue la agenda global de derechos, la cuestión del desarrollo, etcétera, proponiendo lo que era la autonomía política y la autogestión, lejos de partidos políticos, lejos de los estados, lejos de las ONGs y lejos de la academia, ¿no? Pero también una fuente importante han sido los aportes fundamentales que han hecho las compañeras indígenas de esta Abya Yala de diferentes pueblos, ¿no? Donde articularon, por ejemplo, la lucha contra el racismo, el etnocentrismo, el despojo, el sexismo, la invisibilidad en los movimientos sociales, donde nos proponían otras cosmovisiones, donde aquí el territorio era centro de las luchas, ¿no? Muchas de ellas lo han llamado como territorio cuerpo,
Y la otra cosa es la importancia de la comunidad y sus resistencias frente a la lógica del despojo en ese sentido. Yo creo que una de las cosas importantes del feminismo decolonial es que recupera parte de nuestras propias teorizaciones, nuestras propias teorías, nuestras propias prácticas políticas, para entonces complejizar, digamos, todo lo que ya veníamos planteando, como por ejemplo el tema de la división sexual del trabajo. Ya no podemos solamente hablar de la división sexual del trabajo, sino racial del trabajo, geopolítica del trabajo, nacional del trabajo, ¿no? Por ejemplo. Hemos cuestionado, por ejemplo, pensar en un patriarcado universal, como que le afecta a todas las mujeres, cuando entendemos que no es así. Hay que historizar la lógica del patriarcado, por ejemplo, ¿no? Cómo se da, si realmente todos los hombres son patriarcas, cosa que nosotras en este momento estamos cuestionando, porque no es así. Digamos, el patriarcado es una institución que tiene una serie de mecanismos de control, por ejemplo, del control de los medios de comunicación, del control de la educación, del control de lo que es la salud, la vivienda, y siempre preguntamos si realmente los hombres negros e indígenas de nuestra Via Yala son patriarcas. Probablemente son machistas, pero patriarcas no son, ¿no? Es una discusión que tenemos con el feminismo blanco. En ese sentido, un elemento fundamental del feminismo decolonial es que cuestiona buena parte de lo que nosotras llamamos como un feminismo blanco y hegemónico, de pensar que todas las mujeres tenemos en común un sistema de sexo, género compartido, cuando no es así, porque a muchas de nosotras pues, nos atraviesan situaciones, como ya dije, como el racismo, el heterosexismo, etcétera. Pero además eso hay que entenderlo en un contexto particular, sobre todo en los países llamados tercer mundo, en lógica bastante colonial, ¿no? Donde estos sistemas de dominación se imbrican, se articulan, produciendo violencia terrible, digamos, a estos y a estas que han sido definidos por la lógica eurocéntrica como aquellos que son otros y otras, ¿no? Entonces el feminismo decolonial, en resumen, porque es muy largo, ¿no? Yo eso lo doy en un seminario completo en una universidad, por ejemplo, es eso. Y para mí es un proceso restaurador en el sentido que logramos a partir de ahí buscar las teorías, los análisis, las experiencias situadas de la mayoría de quienes estamos en este continente. De todos modos, podemos seguir hablando de ello porque evidentemente es muy interesante y queremos escucharte sobre ello. A mí se me parece interesante antes que decir, no voy a entrar a hablar mucho de esto, pero sí me llama la atención de tus escritos, diferencias muy bien en todas las ciencias sociales y en el activismo también. Muchas veces se ha asumido que es lo que se denomina feminismo postcolonial y decolonial han sido perspectivas epistemológicas y políticas iguales. Sin embargo, y tú aclaras muy bien, todas las sociedades en algún momento probablemente hayan sido colonizadas, pero no del mismo modo. Uh-huh. Y pones el claro ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? Porque nos centramos en el continente americano, podríamos hablar de los Estados Unidos. A mí me parece, si te parece, antes de entrar de nuevo en la cuestión del feminismo postcolonial, decolonial, que nos diferencies esto, porque creo que es interesante, y por eso hablaba yo al principio también de las grietas, de las huellas que deja la colonización a día de hoy. Porque sí, esto también marca mucho, ¿no? Y lo relacionamos luego también, si quieres, con esa idea, y tú mencionas a un autor, y te lo digo ya porque, bueno, no sé si la conexión es muy buena y así tú recoges todas las preguntas que te lanzo. Hay un autor que mencionas que habla de que la modernidad occidental eurocéntrica, el capitalismo mundial y el colonialismo son una trilogía inseparable, y que América es un producto de la modernidad en la construcción del sistema mundo. Nos hablabas ya de lo que se conoce como tercer mundo y demás, pero creo que son ideas que pueden ir relacionadas, y me parece muy interesante también que nos hables, Oche, si no te importa de esto, y volvemos a lo que es también y a los retos que tiene ese feminismo decolonial, ¿te parece? Listo. Voy a empezar entonces por lo más estructural, digamos, que es un concepto muy importante que ha aportado el giro decolonial, que es el sistema moderno colonial, ¿no? Y al autor que te refieres es Enrique Dussel, que es un filósofo de este giro decolonial, que además propuso la filosofía de la liberación
donde él tiene varios textos donde analiza la modernidad, ¿no? La modernidad como un proyecto civilizatorio, pero es la modernidad que no se puede entender, esa modernidad que además coloca lo que debería ser la estética, lo que debería ser el conocimiento, lo que debería ser el ser, por ejemplo, ¿no? Y lo que él dice fundamentalmente es que esta modernidad occidental, que es eurocentrada, no se puede entender sin el colonialismo. Es decir, Europa se hizo centro gracias al colonialismo, ¿no? Y eso lo podemos ver en los diferentes proyectos coloniales que ha habido. Y por eso él dice que no es posible pensar, y es la trilogía a la que se refiere, la modernidad occidental eurocentrada sin el colonialismo y sin el capitalismo. Es decir, no podemos entender el capitalismo como hizo mucha teoría marxista, separado de esta lógica colonial. Por tanto, es una trilogía inseparable y eso es lo que se llama en el libro de colonial, precisamente el sistema mundo moderno colonial, porque no solamente es referido a una experiencia particular, sino que eso fue lo que conectó básicamente el mundo, ¿no? A través de la modernidad eurocentrada, capitalismo y el colonialismo. Eso como para sintetizar la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta, que se refiere a la diferencia entre postcolonial y decolonial, tiene que ver con genealogías distintas, aunque hay elementos, digamos, que coinciden en términos de análisis, ¿no? La primera diferencia yo diría que es un asunto de temporalidad. Es decir, lo postcolonial se ubica fundamentalmente tiene referencia histórica a las independencias que sucedieron en los años 40, a partir de los años 40, 50, 60, en Asia, África, particularmente en la India, donde allí surge, es decir, estamos hablando de independencias más recientes que lo que pasó en el colonialismo de Abya, que fue en 1492, ¿no? Entonces, lo postcolonial, digamos, como concepto, es cierto lo que tú dices, que yo dije en el texto, que muchas sociedades han sido colonizadas y en este momento podemos hablar de postcolonialismo, aunque hay nuevas formas neocoloniales, ¿no? Como esa que mencioné hace un rato, sobre la lógica del desarrollo que imponen los países fundamentalmente llamados desarrollados en el resto del tercer mundo. Pero en términos de lo que es la apuesta teórica, epistemológica de lo que se conoce como teoría postcolonial, surge fundamentalmente en la India por parte de una serie de intelectuales que se sitúan en universidades tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, donde surgen lo que se llamó, que es un antecedente muy importante, los estudios subalternos, ¿no? ¿Y por qué subalterno? Porque toman el concepto de Gramsci sobre la subalternidad, que no es más lo que nosotros de este lado hemos llamado los otros, la otredad, digamos, que se ha configurado con base a los sistemas de dominación, ¿no? Entonces, lo primero es que la diferencia es que hay un asunto de temporalidad. Son distintas las temporalidades, mientras lo decolonial toma como referencia 1492 como fecha histórica fundamental. El postcolonialismo toma fundamentalmente a partir de los años 47, que fue la independencia de la India, para acá, ¿no? Eso por un lado. La otra cosa importante en términos de diferencia son los énfasis. Es decir, las dos opciones teórico-políticas toman el tema del racismo, el tema de la geopolítica, el tema de la cultura. Es decir, yo creo que hay aportes importantes y además que nos encontramos en ese sentido, ¿no? Pero yo diría que el postcolonial está mucho más enfocado a cuestiones, por ejemplo, como el giro lingüístico, ¿no? La hibridación, como por ejemplo el aporte de Homi Bhabha en ese sentido. Hay un texto fundacional, digamos, de la teoría postcolonial, que es el texto de Edward Said sobre orientalismo, ¿no? De cómo él explica fundamentalmente cómo Europa, más bien Occidente, construye a Oriente, ¿no? Como su periferia. Más o menos la relación que yo hice entre Europa y América en este caso. Entonces, eso es, yo creo que lo más importante, ¿no? Ahí tenemos feministas importantísimas que han contribuido desde lo que se llama el feminismo postcolonial, como Chandra Mohanty, ¿no? En textos importantísimos como Bajo los ojos de Occidente, donde ella denuncia la manera en que las feministas del norte vienen y estudian
a las mujeres del sur como víctimas y que no tienen agencia, ¿no? Fundamentalmente, o los aportes de Gayatri Spivak sobre si puede hablar el subalterno, haciendo una crítica sobre todo a intelectuales como Foucault, Derrida, etcétera, de cómo interpretan la vida o la experiencia particular de ciertas mujeres, en este caso de la India, haciendo interpretaciones desde su lugar como hombres europeos blancos, ¿no? Que no entienden además una serie de cuestiones que están pasando también en torno a las mujeres de la India, particularmente una experiencia particular que es uno de los ritos que hay en la India sobre eso. Entonces, son compañeras que han formado parte de eso que se llama estudios subalternos, que están también en universidades del norte, que yo creo que el término, más bien la experiencia de diáspora, ¿no? También crea una conciencia interesante, que fue lo que me pasó a mí también con el tema del Caribe, de cómo entonces cuando estamos en otros lugares nos interesa mucho nuestra propia historia, que no es individual sino colectiva, y eso pasó con muchos de estos intelectuales como Baba, como Said, como Gayatri Spivak, como etcétera. Esa es la diferencia fundamental, digamos, de lo postcolonial y lo decolonial, pero que, insisto, hay elementos importantísimos donde hacemos, a pesar de que hay contextos distintos, tenemos también interpretaciones bastante similares, precisamente por haber pasado por la experiencia colonial en ese sentido. Sí, Ochi, la verdad es que te agradezco mucho porque estás explicando las cosas de una manera muy clara y muy sencilla. Y retomando lo que decías en la primera pregunta, nos hablabas de la discusión también con el feminismo blanco en torno a ciertas comunidades indígenas y lo que sería el patriarcado, lo que sería el machismo. Tú hablabas de que algunos hombres podrían ser machistas, pero no... fórmulas establecidas del patriarcado, formas que el patriarcado construye, ¿no? Literalmente para establecerlo como tal y para dominación de la otra parte. Y todo esto nos lleva a una redefinición, perdón, y relectura de la historia. La estáis realizando muchas comunidades, la estáis realizando desde algunos feminismos, que luego entraremos porque te preguntaré también, o te lo lanzo ya también, las discusiones precisamente que hay entre diferentes feminismos y esta lectura. Pero claro, lo mismo que desde allá estáis haciendo una lectura sobre lo que nosotros hemos interpretado como orígenes del feminismo, que viene de la Ilustración, y vosotras tenéis mucho que enseñarnos respecto a eso, ¿cuál es la necesidad de que vayamos más allá? Y si también esa lectura la tenemos que hacer desde acá, ¿no? O sea, esa lectura de los diferentes feminismos para que nos demos cuenta de que el origen no está donde algunas lo hemos situado y que por eso estamos mirando con este interés, ¿no? Te he mezclado varias cosas porque por una parte está la discusión incluso entre nosotras sobre ciertas cuestiones, pero la discusión también entre vosotras sobre ciertas cuestiones vuestras marcadas por esa transversalidad de la raza, del origen, de la comunidad a la que pertenezcas y que marca mucho dentro de en qué zona de las Américas te hayas nacido y te hayas criado, ¿no? Te lanzo todo esto para que continúes. A ver, yo creo que habría que problematizar también lo que es el feminismo, ¿no? Porque, por ejemplo, las feministas comunitarias definen el feminismo como la lucha de todas las mujeres frente a todas las formas de opresión. Esa es una discusión que tenemos aquí, por ejemplo, en Abya Yala. Yo creo particularmente que el feminismo es una propuesta moderna, efectivamente, y hay esa linealidad, digamos, que se ha hecho en torno a las olas del feminismo, corresponde a unas experiencias particulares que han sido fundamentalmente las mujeres blancas, es decir, que nació en Europa, que nació que Olimpia de Gouges, que luego Simone de Beauvoir, que luego el feminismo de la igualdad, el feminismo radical, el feminismo no sé qué, y ahora nos ponen a las decoloniales en la cuarta ola, lo cual evidencia la linealidad en términos de la temporalidad que siempre toma como referente a Europa. Sin embargo, si nos salimos un poco de esta lógica y vemos que desde la esclavitud, mucho antes, de que se llamara feminismo algo en Europa, aquí ya había hembras, porque no, eso, llamar mujeres, eso es otro debate, habían esclavizadas que se estaban oponiendo al sistema esclavista, ¿no?
Es decir, estamos hablando desde el mismo momento que empieza la esclavitud. Nuestras compañeras, ancestras, indígenas, negras, se opusieron a la lógica de la violación de los amos, se opusieron a la lógica de la plantación y la explotación del trabajo, etc. Esa es la historia que a nosotros nos interesa recuperar. Más allá de que hayamos aprendido algunas cuestiones del feminismo blanco, etcétera, etcétera, yo también estuve ahí, siempre lo he dicho, ¿no? Pero, como te dije al principio, el feminismo decolonial empieza a complejizar y a problematizar todo eso que habíamos aprendido, precisamente por nuestra experiencia situada como continente y como compañeras, seres que nos hemos criado, digamos, con un efecto de la colonización, ¿no? Entonces, lo primero que te diría en relación a eso es que la reinterpretación de lo que son las luchas de mujeres, compañeras, colonizadas, etcétera, es un centro de nuestra recuperación histórica. No solamente decir, bueno, la historia del feminismo es este. Y mira, en este momento a mí ya ni me importa mucho si ellas se consideraban feministas o no, si las mujeres que luchan en las comunidades se llaman feministas o no, porque precisamente muchas de estas compañeras que están luchando en sus territorios no aprendieron la lucha en el feminismo. Aprendieron una lucha anticolonial, ¿no? Que viene desde siglos, desde sus antepasados y antepasadas. Entonces, yo creo que lo que menos importa en este momento, como hacíamos antes muchas de nosotras, que es si una mujer luchaba contra, qué sé yo, su marido, lo que sea, no, aunque ella no se llame feminista, pues es feminista. No, yo creo que esa es una imposición también colonial de pensar, digamos, cómo es que actuamos también colectivamente. Entonces, esa es la discusión, digamos, en términos de cómo ubicamos las luchas de seres que se opusieron a lógicas machistas, patriarcales, racistas, coloniales, etcétera, para ubicar todo, digamos, en un feminismo cuando eso no es así. Hay luchas que vienen de otros pensamientos, de otras experiencias que no necesariamente es el feminismo. Y es una de las diferencias fundamentales que tenemos con el feminismo que yo llamo y que nosotros llamamos el feminismo blanco y hegemónico. Así que es cierto, aquí podríamos trasladar esas peleas, esas discusiones muchas veces a lo que denominamos aliados o no aliados, en qué espacios podemos compartir con ellos. Sin lugar a dudas, yo sí que apuesto por unos espacios propios también para nosotras, pero porque son los espacios que se nos arrebataron. Pero sí que es verdad que en los últimos años, sobre todo, nos vamos dando cuenta algunas de que todas esas luchas de las que tú también hablas, de las que, con la diferencia, evidentemente, de lugar, de historia, de generación, de mujeres marcadas por lo que sea, si es por lesbianismo, si es por raza, si es por economía, de las luchas, el feminismo es lo que nos está aglutinando y el feminismo es la lucha que consideramos más transversal. Aunque no le tengamos que poner muchas veces el nombre de feminismo. Estos días atrás estuve en una charla de una compañera que decía que al final las feministas de izquierdas, lógicamente, lo que tenemos es que con el tiempo, todo el mundo, hasta los de derechas, nos dirán, pues teníais razón. Lo que pasa es que mientras pase eso de que teníais razón, las leches, las hostias las vamos a recibir las feministas y las gentes de izquierdas. Yo no sé si también ves ahí, en vuestro caso, una lucha también muy, muy relacionada con la defensa de la tierra, con la defensa del origen, con la defensa bueno, pues de lo que se ha considerado a veces madre tierra, que a mí el término tampoco me gusta mucho, pero con todo el respeto. No sé si consideráis que el feminismo sí que es quien puede aglutinar, aunque no le llamemos así, todas las luchas que vienen de otros movimientos sociales, políticos, sindicales. Y como yo decía al principio, de esa América que parece estar dando signos de cambios en otros ámbitos. A ver, yo no estoy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que el feminismo no aglutina todas las luchas. Yo creo particularmente que un problema que tiene el feminismo en su mayoría, ¿no?, es que parte del género como su centro de la lucha, ¿no? Nosotros estamos diciendo, y ahí sí, tanto el feminismo negro como el movimiento, buena parte del movimiento antirracista, que un proyecto de liberación tiene necesariamente que abordar todas las luchas,
frente al racismo, frente al heterosexismo, frente al despojo, frente a todo, ¿no? Y sinceramente somos pocas las que nos llamamos feministas con apellido, en este caso de colonial, feminismo negro, que estamos en esas luchas, ¿no? Porque precisamente uno de los problemas que vemos en ese feminismo tradicional, ¿no? Es que se basa en la experiencia de ser mujer. Hace tiempo que estamos diciendo que no es posible pensar, digamos, los sistemas de dominación separados. Hace tiempo el feminismo negro lo está diciendo, etcétera, etcétera. Pero además te quiero decir algo importantísimo y es en las luchas, por ejemplo, por el despojo a propósito de la tierra, porque yo sí creo que el tema de la tierra, por lo menos en este continente, ha sido histórico, ha sido fundamental, digamos, para entender los sistemas de dominación, ¿no? Llegó Colón para despojar a toda la gente de lo que tenía, de sus recursos, de su modo de vida, etcétera, y ahora son las transnacionales. Y precisamente están masacrando a la gente, ¿no? Precisamente, insisto, las comunidades indígenas, afros y campesinas por el tema de la tierra. Aquí en Colombia hay un conflicto armado de más de 60 años. ¿Y cuál es el centro de ese conflicto? El tema de la tierra, ¿no? Que los terratenientes, los armados, los militares, el Estado, el gobierno quiere quitarle a las comunidades que además han vivido históricamente ahí, ¿no? Entonces, en esa lucha, por ejemplo, en el tema de la tierra, tú no ves las mujeres separadas de los hombres, ni los hombres separados de las mujeres. Es una lucha comunitaria. Porque una de las cosas que hemos aprendido en el feminismo decolonial a propósito de lo que es la experiencia y los análisis de muchas compañeras indígenas, ¿no? De diferentes pueblos, las compañeras mayas, la compañera xinca, bueno, de muchos lugares, ¿no? Es que no podemos pensar, ellas le llaman, a muchos de los pueblos le llaman el buen vivir, no podemos, que es un horizonte de sentido, no es solamente la economía, es un horizonte de sentido de la vida. No podemos pensarlo en la lógica del separatismo que hicimos en el feminismo blanco, ¿no? Porque el separatismo lleva a juntarnos nosotras mujeres como si fuéramos hermanitas, ¿no? Pensando solamente en las cosas que supuestamente atañen a las mujeres. Ahora yo te diría a ciertas mujeres, que es el tema de la violencia, que es importantísimo, que es el tema de los derechos sexuales y reproductivos fundamentalmente, ¿no? Hay otras situaciones, como por ejemplo eso que te acabo de decir, el despojo, el tema del racismo, etcétera, que es una lucha histórica que hemos llevado muchísima gente, que estamos afectada por digamos, por esos sistemas de opresión, y que han sido colectivas, no solamente han sido las mujeres, que uno de los cuestionamientos que hemos tenido. Yo siempre he dicho, y lo van a escuchar en muchas conferencias que he dado, que el separatismo fue mi opción en un momento. Fui separatista como lesbiana feminista, fui separatista como autónoma, fui separatista inclusive como antirracista. Hoy, y es una de las gracias al feminismo decolonial, que me permite entender cuáles son las maneras en que esos sistemas de opresión se imbrican, no solamente en mi subjetividad, sino también estructuralmente en las políticas neocoloniales, en las políticas económicas, en la lógica del Estado, en el multiculturalismo liberal. Cuando yo entendí eso, yo dije, no, pues la lucha tiene que ser necesariamente de sujetos múltiples. Que los hombres son unos cabrones la mayoría, sí, son unos cabrones la mayoría. Pero yo te puedo decir también que hay muchas feministas blancas que son bien cabronas y que son bien racistas, ¿no? Es decir, en ningún movimiento social estamos exentas de lógicas de poder. Eso hay que trabajarlo en la construcción política colectiva, necesariamente. Y hay que trabajar el tema del racismo, el heterosexismo, el sexismo, la misoginia, todo ese tipo de cuestiones, pero nosotras pensamos que hay que trabajarlo comunitariamente. Pues, Ochi, precisamente como te quería preguntar, una de las cuestiones es cómo aplicar metodologías feministas, ¿no? En estos cambios. Lo que has dicho ahora es muy interesante, cómo tú en un momento optas por el separatismo, pero algo ocurre, algo va sucediendo, algo vas estudiando, porque también encima posicionarse como mujer racializada, lesbiana y demás, lógicamente te enfrenta mucho, de una manera, eres mucho más enemigo para el heteropatriarcado. Pero tú decides que luego hay que ser una lucha comunitaria. ¿Cómo es ese proceso y por qué sucede? Yo creo que me gustaría que andases un poquito más ahí, en esa evolución que tú misma has.
Pues yo creo que es a propósito de la epistemología, ¿no? La producción del conocimiento, y yo creo que la producción del conocimiento, para ir entrando tal vez a la otra parte, tiene que ver con que tenemos que tener un pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento crítico a estas grandes teorías, incluyendo las feministas, que nos han mostrado una parte de la historia, ¿no? Y eso significa vernos el ombligo a nosotras mismas, decir, eso, este proceso que además lleva muchos años, ¿no? Me hace preguntar quién soy yo, de dónde yo vengo, ¿no? Y de dónde yo vengo no es solamente decir República Dominicana, donde se baila merengue y hay buenas playas. Es que República Dominicana, precisamente, esa isla particular, insisto, fue el laboratorio de la colonización. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, no? ¿Qué tiene que ver conmigo en términos de una conciencia política? Pero además tiene que ver con una revisión de la práctica política. O sea, la misma lesbiana feminista que solamente en un momento veíamos, o por lo menos yo y algunas otras de mis compañeras, veíamos el lesbianismo como aquella opción sexual de acostarme con una mujer y pensábamos que con eso estábamos acabando con el heterosexismo. Bueno, pues entonces la teoría decolonial y el feminismo decolonial me hace ver que la heterosexualidad no solamente es un asunto de sexualidad, sino que es un régimen político que atraviesa todo tipo de relación social, toda, la económica, la epistemológica, la lógica de las simbologías, es decir, atraviesa todo, no solamente que yo opte, lo cual es muy político, obviamente, por acostarme o no acostarme con una mujer o mantener una relación lésbica o no, ¿no? O, por ejemplo, antes veíamos el racismo. Recuerdo que Yuderquis Espinosa y yo, que mi cómplice, o sea, con quien yo construyo todo esto fundamentalmente, hablábamos del racismo como un fenómeno social. ¿Y qué veíamos fundamentalmente? Pues la discriminación, es decir, los efectos del racismo, que es importante. Pero hoy yo tengo una lectura mucho más compleja de lo que es el racismo. Es decir, aquí no pudo haber colonización sin el tema de la raza como ficción, como idea. O sea, esa clasificación que se hizo entre humanos y no humanos primero, que tenían alma o no tenían alma, y luego a los esclavizados que lo consideraron animales, ahí comienza la lógica del racismo. No solamente la discriminación que vemos hoy, sino cómo es parte del episteme, digamos, del sistema moderno colonial, ¿no? Entonces, y por ejemplo, el tema de las autónomas, ¿no? Nosotros las autónomas en ese momento obviamente sabíamos que eran políticas del norte que venían a, digamos, afectar los movimientos sociales en términos de la institucionalización de la burocratización. Claro, en ese momento sabíamos que era del norte, pero hoy hacemos un análisis mucho más problemático de lo que y la necesidad además de la autonomía política dentro de los movimientos sociales, porque son las políticas neocoloniales que son una continuidad precisamente de lo que empezó en 1492, ¿no? Y para nosotros la historicidad es muy importante porque es la única manera que los pueblos a nivel general miran su historia y empiezan a ubicar otro tipo de verdades, ¿no? Para poder hacer acción política. No es sencillamente porque solamente queremos ver el pasado. Además, yo creo que hay muchas comunidades que nos han enseñado que esa lógica lineal del tiempo también es problemática, qué es lo que es pasado, qué es lo que es presente, qué es lo que es futuro. Hay una compañera que dice el futuro ya fue, es decir, están hace tiempo nuestras comunidades dando horizontes de sentido, ¿no? Que hace muchos años, y lo que están diciendo es, esto ya está, es decir, esta cosa que hay hoy con la pandemia y con la explotación de la naturaleza a un nivel impresionante, eso no empezó ahora, y empezó con la pandemia. O sea, la pandemia del COVID-19 es un efecto de estas políticas de pensar que la naturaleza no es parte de nosotros y nosotros, y que hay que explotarla, y que hay que, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tiene la gente diciendo esto? No fue el científico X que se inventó ese tipo de vaina, ¿no? Sino que es la cosmogonía de ciertos pueblos que son los que hoy están más afectados por eso, que no están, para mí, delineando el camino hacia analizar, digamos, lo que es el efecto de esta pandemia. Solamente para poner ese ejemplo. Sí, no, de hecho, la pandemia, si tuviéramos más conocimiento, yo creo que el planeta nos ha venido a dar una oportunidad, la Madre Tierra, una oportunidad de parar un poco y repensar las cosas antes de seguir y continuar haciéndolas así. Frente también a la colonización del saber, ¿no? El poder que tiene el saber, las epistemologías feministas pueden ser la
la solución, abarcando ese feminismo, todo lo que hemos estado hablando? ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Cuáles son los retos de la epistemología, de la investigación feminista y de las prácticas feministas? ¿Y cuáles son esas prácticas también que podíamos explicar a las gentes que nos están? Pues fundamentalmente yo le pondría apellido. ¿Cuáles serían aquellas epistemologías feministas decoloniales? ¿No? Porque creo que además buena parte de la epistemología feminista sin apellido ha sido bastante cómplice de la colonialidad, por lo que ya yo dije. Entonces, una de las cosas es, yo desarrollé cuando yo hice la maestría una propuesta que se llamó la antropología de la dominación, ¿no? Y vengo de la antropología en este caso. Una de las cosas que yo decía es que los seres que han sido definidos como afrodescendientes indígenas no podemos seguir siendo objeto de estudio. Por ejemplo, si tú ves la mayoría de las investigaciones que se hacen en ciencias sociales, siempre estudian a los pobres, a la gente indígena, a la gente migrante, a la gente trans, es decir, toda persona o sujeto que no forma parte del paradigma de la modernidad, que ya sabemos que es hombre, que es católico, que es heterosexual, etcétera, etcétera. Todo el resto es estudiado. Y es estudiado fundamentalmente porque, primero, se asume que no tenemos posibilidad de racionalidad, no tenemos posibilidad de teorización desde nuestra propia experiencia, ¿no? Por tanto, lo que se hace es estudiar a toda esa gente, y más en la antropología, que ha sido una de las disciplinas, digamos, más coloniales. ¿Para qué? O sea, si tú te preguntas para qué ha sido eso, fundamentalmente es para reiterarse, ¿no? En la lógica del privilegio, del saber, del ser y de todo, ¿no? O sea, quienes estudian a los otros es para asegurarse y reafirmarse con que es el uno en vez de el otro, ¿no? Y eso se busca fundamentalmente para créditos académicos. Imagínate la antropología sin estudiar a los indios, sin estudiar a la gente afro, sin estudiar a los pobres, es decir, no sería casi la antropología. Lo que yo estoy proponiendo en ese sentido es vamos a estudiar el poder, vamos a antropologizar el poder, vamos a etnografiar el poder que nos coloca en esos lugares de los sistemas, digamos, de dominación. Por ejemplo, ayer yo hablaba la importancia de poder entender cómo existen una serie de políticas, digamos, neoliberales. Yo creo que hay una, por lo menos la gente más crítica, hay una coincidencia de que este es el neoliberalismo, que el despojo, etcétera, pero pregunta si sabemos quién es que despoja, ¿no? Si sabemos cuál es la empresa que despoja, de dónde viene ese dinero, cuál es la relación que se tiene con diferentes estados a nivel transnacional, cuáles son, digamos, una serie de cuestiones que tienen que tener para poder venir aquí y explotar las tierras, ¿no? Eso casi no se estudia. ¿Y por qué no se estudia? Porque efectivamente las ciencias sociales a nivel general no estudia ese tipo de cosas. No, a nosotros sí nos interesa estudiar esto. ¿Y para qué? Porque yo creo que también la investigación, producir conocimiento, una pregunta clave que nos tenemos que hacer es ¿para qué? ¿No? Y yo como activista decolonial, feminista, etcétera, etcétera, me interesa saber cómo funciona el poder, cuáles son sus estrategias, no sencillamente armar una teoría totalizadora, ¿no? Que me explique una cosa, sino etnografiarlo, a ver, nombre, apellido, gente, países, empresas, etcétera. Y eso es lo que yo digo. Yo creo que hay que, o sea, el feminismo decolonial empujamos hacia eso. Pero hay otra cosa muy importante. Y es que yo creo que como feministas decoloniales estamos proponiendo la autoinvestigación. O sea, no es sencillamente responder a una academia, ¿no? Y yo te lo digo porque soy académica y además tengo académica, no, yo doy clases en una universidad, como yo siempre digo. Mi pensamiento lo construyo en el movimiento social, ¿no? Entonces, ¿para qué yo quiero investigar? Tenemos que investigar para poder tener elementos mucho más concretos para la acción política y tener discursos, ¿no? Mucho más contundentes, digamos, denunciar de forma mucho más directa a lo que queremos denunciar y que son los agentes responsables, los operantes, digamos, de estas lógicas de muerte, porque esto es un sistema de muerte, lo que está pasando no solamente aquí en Abya Yala, sino en todo el mundo. Entonces, una de las cosas que nos vamos a negar y que vamos a cuestionar es esta lógica de investigar siempre
tomando como objetos aquellas personas que han sido definidas como la otredad. Te estoy hablando de mujeres empobrecidas, de mujeres migrantes, de mujeres indígenas, de mujeres negras, etc. Y esto es fundamental para una decolonización del saber. Es fundamental. Además de todo lo otro que ya sabemos, que es cuestionar esta lógica de que existe, digamos, un conocimiento neutro, de que hay ciertas lógicas, como por ejemplo pone la academia en este momento, que son unos parámetros, ¿no? Unas lógicas de productividad excesiva que tú tienes que producir en inglés, que además tienes que producir en ciertas revistas indexadas, que todo lo que ya sabemos que ocurre en las academias, además de la privatización a nivel general. Esas investigaciones, esas maneras de construir conocimiento, necesariamente tienen que partir por un reconocimiento de los conocimientos que hay en nuestros pueblos, que hay en nuestras comunidades, que han sido desdeñados por esta lógica de la colonialidad del saber, tanto en la academia, tanto en los movimientos sociales, tanto en muchos lugares del planeta, digamos, a nivel general, ¿no? Ese para mí, digamos, la importancia de pensar cómo tendríamos que tener una epistemología decolonial, una manera de descolonización del saber y desengancharnos, como diría Stuart Hall, de todo este síndrome colonial que tenemos encima, que nosotras y nosotras muchas veces reproducimos también, ¿no? Es muy interesante, Ochi, eso que has dicho, porque roban el saber, colonizan el saber, y yo no sé si estaba la academia preparada para gente como tú, para mujeres como tú, que dicen, no, yo doy clases en la universidad, pero la academia, y me nutro, y estudio, y vivo, y aprendo y enseño en los movimientos sociales, desde mis experiencias en las comunidades. ¿Está la academia preparada? Me da igual en Bogotá, me da igual en República Dominicana, me da igual en Gasteiz o en una Barcelona para gentes que desde la academia decís, no, me nutro de la calle. Yo creo que las universidades, en este caso universidades, son espacios de disputas. Obviamente, como siempre lo he dicho también muchas veces, yo no creo que estoy decolonizando la academia, porque si no, y siempre también lo he dicho, y la gente va a decir lo mismo, pues sí, lo voy a decir. Yo creo que para descolonizar la academia habría que hacerla desaparecer, porque precisamente es el centro del saber, digamos, legitimado a nivel global, ¿no? Sin embargo, yo creo, porque obviamente si tú no estudias y no tienes un cartón, pues no tienes trabajo, así de sencillo, ¿no? Y nos pasa a mucha gente por esa razón. Y yo siempre digo que la academia, y en este caso la universidad, es un espacio de disputa. Es cierto que probablemente en muchas, y hay que ver también, por eso hay que etnografiar las cosas, pues tú no puedes hacer lo que yo hago, por ejemplo, que es meter pensamiento crítico de colonial, llevar a las autoras indígenas, no, sino que se quedan con Foucault, con Derrida, con Judith Butler, etcétera, etcétera. Entonces, pues en ese campo de disputa a mí sí me interesa llevar eso, ¿no? Y me interesa llevar eso no porque la gente se va a descolonizar con mis pensamientos, sino que yo tengo la esperanza de que por lo menos a partir de ahí la gente genera un pensamiento crítico tal que vaya a hacer organización social afuera, ¿no? Porque la gente en la universidad pasa 4 años, 3 años y se fue, ¿no? Es un paso. Ahora, eso, como nos ha pasado a nosotras, eso genera, digamos, otra serie de posibilidades, sobre todo en hacer organización social. Eso es lo que yo estoy buscando, por supuesto, desde la academia, pero con una intención que, bueno, yo no sé si eso se cumple totalmente, una nunca sabe lo que va a pasar con las y los estudiantes, pero una tira, digamos, la pelota a ver qué pasa. Entonces, yo creo firmemente, además mi experiencia lo dice, que los pensamientos críticos, revolucionarios, transformadores, no se hacen allá. Surgen de los movimientos sociales, surgen de la práctica de la gente, ¿no? Y luego entonces se llevan a la academia como, por ejemplo, lo que yo hago. Hay muchas universidades que están un poco abiertas, sobre todo en aquellas que hay libertad de cátedra, que uno pueda hacer rejuegos y ciertas metodologías distintas. Pero es un campo de disputa, punto, no más. Ahí no se hacen ni revoluciones de descolonización ni nada más, solo eso.
Ochi, enseguida vamos a pasar porque estamos recibiendo muchas cuestiones de las mujeres que nos están viendo al otro lado de la pantalla, pero teniendo en cuenta que estás en Bogotá y los últimos años, antes decías que el objeto de estudio, ¿no? Que quiénes han sido, quiénes suelen ser, claro, quiénes ponen en marcha esos estudios también. Muchas veces las universidades europeas también están muy relacionadas con empresas que luego han ido a conquistar las tierras de allá, ¿verdad? Colombia ha sido en los últimos años, muchos ojos han estado mirando y ha sido objeto de estudio. Y muchas feministas también hemos mirado porque sabíamos o nos contaban qué podía estar ocurriendo. Supongo que a ti, a Villalá, pero nacida en República Dominicana, vives y trabajas en Bogotá, los últimos años también probablemente te hayan curtido mucho en ese sentido también, ¿no? Desde plantearte tus orígenes, tu crianza, con quién te relacionas y acudir a un país que ha estado en los últimos años en una guerra muy cruenta y que continúa sin cerrar heridas y donde las feministas, donde las lesbianas, donde el movimiento LGTBI ha sido también muchas veces objeto de estudio y de miradas desde aquí de Europa, pero porque también en cierto modo nos preocupaba. No sé si puedes hacer alguna reflexión en torno a esto que yo te lo quería lanzar antes de entrar con las preguntas de las mujeres que nos están escuchando. ¿Te parece? Sí. Bueno, primero decir que Colombia no es solamente conflicto armado. Colombia es mucho más que eso, porque yo creo que también hay una lógica de representación bastante jodida. O sea, con esto no quiero ocultar los efectos que ha tenido el conflicto armado de, digamos, 60 años y más, ¿no? Que además se está complejizando porque después de los acuerdos de paz teníamos una mínima esperanza, que aunque fuera algo, ¿no? De que esto cambiara, pero al contrario, yo creo que las masacres están ahí, o sea, todo el tiempo. Entonces, lo primero que quiero decir que aquí hay mucho más que conflicto armado, hay mucho más que guerra y hay mucho más que narcotráfico. Colombia es un país que a mí me ha enseñado todo tipo de resistencia que existen en los diferentes pueblos, en los artistas, la música que existe, la creatividad, o sea, por eso yo estoy aquí, tengo 15 años en este país, si no ya fuera una masoquista y me fuera, ¿no? Y además creo también, inclusive en las mismas universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional, la universidad que yo amo profundamente, porque creo que ahí ha habido una articulación también entre movimientos sociales y el pensamiento crítico de la academia. Obviamente, aquí hay una particularidad. Yo creo que eso tiene que ver con el tema de la migración también. O sea, ¿cómo yo me ubico en Colombia? Bueno, me ubico como una mujer afrodescendiente en Bogotá, que Bogotá es la parte eurocentrada, euroandina de todo, ¿no? Que funciona muy distinto a Cali, al Chocó, a Cartagena, a Barranquilla, etcétera, etcétera, donde hay mucho racismo, ¿no? Pero al mismo tiempo el racismo no afecta igual a toda la persona afrodescendiente. Yo tuve un privilegio y es que vengo de la academia y vengo de una experiencia política muy amplia. Y además, la Tremenda Revoltosa, que es una batucada a la que yo pertenezco, me abre muchísimas puertas, ¿no? O sea, soy de las que tengo la posibilidad de que se me abren muchas puertas. Eso no quiere decir que yo no he sufrido racismo en este país, por supuesto que sí, pero también, digamos, estoy en un lugar de cierta, no sé si llamarle privilegio, la verdad, porque ha sido con sangre y fuego que me lo ha abierto, pero digamos, tengo ese lugar que me permite hacer esas cosas. Lo otro es, en relación a lo de Colombia como objeto de estudio, por supuesto, yo no estoy diciendo que la gente no puede hacer investigaciones si una viene del norte. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué en general es del norte para acá que vienen a hacer estudios y no de aquí para allá? Eso tiene que ver con lo que ya yo expliqué, ¿no? ¿Con quiénes entonces se constituyen como objeto de estudio? Es el sur. Y dentro del sur, su gente. Y dentro del sur, sus lógicas. Por ejemplo, siempre yo me encuentro con esto, ¿qué podemos, con las activistas fundamentalmente de Europa, que empiezan a decir, bueno, ¿y qué podemos, vamos a ir a Colombia para ser solidarios? No, no tienen que venir aquí. Tienen que buscar las multinacionales que están allá en el norte, ¿no? Y hacer acción para que no vengan aquí. Eso es lo que hay que hacer. No es darse el turismo exótico, el turismo comprometido, etcétera, etcétera, porque de eso ya estamos cansaditas y cansaditos de este lado del mundo, ¿no?
Eso no quiere decir que no haya un compromiso. Yo siempre creo en la solidaridad transnacional, creo que es importantísimo, pero esa solidaridad transnacional tiene que basarse en lógicas de dónde están los privilegios y dónde no están los privilegios. O sea, aquí, si tú te movilizas frente a una multinacional, sencillamente te van a matar, ¿no? Allá, las feministas que quieren hacer ese trabajo o cualquier movimiento social tiene una serie de privilegios que saben que no le van a matar, ¿no? Porque ya sabemos cómo se construye también esta lógica de las represiones internacionales. Entonces, esa sería como mi postura en relación a eso. Y es Colombia, como puede ser Dominicana, como puede ser Puerto Rico, como puede ser... Es decir, yo creo que tenemos que cambiar estas lógicas, ¿no? Que es colonial, además. Multinacionales, muchas de ellas de origen español y algunas de ellas de origen vasco. Así es. Y que tenemos que revisar también, que tenemos que revisar mucho. Precisamente, mira, vamos a pasar al siguiente, si te parece, con las preguntas que nos lanzan las mujeres. Vamos a hablar de algo que sí creo que nos unió en los últimos años, nos ha unido a mujeres de muchas latitudes del planeta. El 8 de marzo, que ya nos unía a distintos modos, pero en los últimos años, bueno, pues parece ser que se han tejido redes. Una de las preguntas que nos lanzan, primero nos dicen, gracias por tu visión no esencialista de las mujeres. Me encanta que hables tan claro de que las mujeres no somos todas iguales y por lo tanto no tenemos los mismos intereses. Feminista que el 8 de marzo de hace 2 años arrasó las calles del auge del Me Too y de todos estos movimientos. Yo creo que te pide también, en los últimos años ha habido avances en ese sentido, algunos nos han llegado también de allá, que nos pide esta compañera que nos hagas una lectura de todo esto. Pues mira, yo creo, yo creo que el 8 de marzo de todas formas ha sido una fecha clave para la movilización en las calles, ¿no? Obviamente ahí hay muchísimo por donde cortar. Por ejemplo, el tema de la huelga, que se han inventado una serie de compañeras feministas que hagamos una huelga el 8 de marzo. ¿Qué es lo que es una huelga? A ver, ¿y quiénes pueden parar? ¿Tú crees que una trabajadora doméstica en España, migrante, va a parar un 8 de marzo? ¿Puede parar? ¿Tú crees que una mujer que tiene un trabajo informal en la calle puede parar un 8 de marzo? O sea, eso es una visión totalmente blanca, hegemónica, clasista de la lógica de lo que sería un 8 de marzo. Por eso no ha tenido tanto éxito. Inclusive, las mismas compañeras que trabajan en ONG no pueden parar porque tienen un trabajo que no pueden dejar, ¿no? Porque si no, no comen. Entonces, ese es el cuestionamiento que nosotros tenemos a cosas como esta. Por supuesto que el 8 de marzo yo salgo a tocar con la Tremenda Revoltosa, es una fecha, digamos, importante sobre todo para reflexionar sobre el tema de la explotación en el trabajo que se dio en aquellos años, pero que se sigue dando hoy. Digamos, es una fecha para rememorar, para conmemorar y sobre todo para colocar incluso un discurso mucho más radical, porque ya sabemos que el 8 de marzo, en los 8 de marzo se regalan flores, ¿no? Que eso es un problema serio y hay que ver por qué se regalan flores. Pero bueno, no me voy a meter a esa parte. Lo del Me Too, más allá de que yo crea, bueno, que se haga, pero preguntémonos por qué el Me Too ha tenido tanto impacto. O sea, ¿quiénes son las que han construido ese movimiento que se llama Me Too? ¿No? ¿Por qué no hay un movimiento global, como se hizo con el Me Too o con el pañuelo verde, por ejemplo, frente a las compañeras que están matando todos los días en la lucha por el despojo de sus tierras? Dime cuál movimiento feminista nacional y transnacional se está movilizando por estas cuestiones que están pasando, que es, digamos, la evidencia, si tú quieres, fundamental de este sistema moderno colonial en este momento. Es decir, es el tema de la tierra, es el tema del despojo, es el tema de las multinacionales. ¿Tú sabes cuántas mujeres matan todos los días ahí? No solamente por el hecho de ser mujer, sino porque son indígenas, porque se oponen, porque no sé qué. El ejemplo de eso es una Berta Cáceres que se ha multiplicado, ¿no? Porque está luchando en sus territorios. Y encima, las feministas, es verdad que Berta se decía feminista, ¿no? Pero además, los ambientalistas quieren a
a Berta Cáceres. Es decir, quieren asumir a Berta como la representación del ambientalismo. Las feministas quieren asumir a Berta como la feminista. No, ella era todo eso. O sea, si hay una cosa que, digamos, se evidenciaba en la lucha de Berta Cáceres, era una lucha por todos los sistemas de opresión. Entonces a Berta no la mataron por ser mujer, aunque también. A Berta no solamente la mataron por ser una indígena lenca, aunque también. No la mataron solamente por defender el río y la tierra, aunque también. Y también la mataron por oponerse a una multinacional, a todas las multinacionales que están metidas en Honduras. Por eso la mataron. Y como Berta hay miles y millones de mujeres en esta bellala que ningún feminismo, con algunas excepciones, se ha movilizado por ella. Y tiene que ver con la lógica colonial que ya yo expliqué. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que el Me Too ha tenido el impacto que ha tenido, porque ha venido de artistas de Hollywood, que ha venido... Yo no estoy diciendo que no hay que denunciar, por supuesto hay que denunciar. Lo que estoy diciendo es cuáles son aquellas agendas feministas que se colocan por encima de otras. Y tiene que ver con las lógicas racistas, clasistas que existen en los feminismos a nivel internacional. Eso es así, sino que me demuestran lo contrario, ¿no? El tener ya el ecologismo, el ambientalismo como referente a una mujer, mira, eso aquí también podría llegar en algún momento. Precisamente estas cuestiones que están planteando nos entran dos preguntas que podrían resultar contradictorias, pero forman parte del debate entre los feminismos. Yo sí que hablo también de feminismos. Una compañera nos pregunta, ok, entonces, si te entiendo, no tiene sentido hablar de movimiento feminista, sino de movimientos feministas, en plural. Pero otra compañera nos pregunta, ¿no creéis que con estar reivindicando el colonialismo, y otros movimientos, no estamos fragmentando el movimiento feminista? Esas dos cuestiones de la relación. Sí. Esa es una pregunta que siempre llega, ¿no? Yo no sé cuál es el miedo a fragmentarnos. Si hay gente que es racista, si hay gente que es clasista. Es decir, yo con la derecha no quiero absolutamente nada. Y por eso, por el hecho de ser mujer, no me garantiza nadie, ¿no? De que esa compañera, aunque haya sido construida por el hecho de ser mujer, pues va en contra de mis intereses. Por tanto, yo no tengo ningún interés, aunque sea construida como mujer, de articularme a ella en movimientos sociales. O sea, por supuesto que va a traer fragmentaciones y yo no le tengo miedo a eso. Al contrario, yo creo que una de las cosas interesantes que ha sucedido en el feminismo es no pensarnos, digamos, como unidad. Una unidad basada en una cosa que es una lógica totalmente, que es un mito. Es un mito. Dígame cuál unidad existe entre una mujer que es una ama de otra mujer que es una trabajadora doméstica de esa feminista. ¿Cuál es la unidad? ¿Qué es lo que no puede unir ahí? ¿No? Entonces yo no tengo miedo a eso. Creo que al contrario, yo creo que el cuestionamiento a las lógicas racistas y clasistas de las feministas es lo que ha permitido surgir estas corrientes políticas más críticas, ¿no? De pensar, digamos, una lucha política, un proyecto de liberación mucho más complejo. Entonces, por supuesto que nos vamos a fragmentar, y eso ha sido así siempre, no es desde ahora. Precisamente otra compañera nos dice, muy interesante que no se imponga tener que llamarse, bueno, esperemos no tener que imponer a nadie tener que llamarse feminista, pero yo creo que se refiere a la utilización del propio término feminista y que nadie se denomine al margen de lo que cada cual quiera. Podría decir que lo importante, yo creo que ya has ido contestando, Ochi, a lo largo de la charla esto, pero te lo planteo. Podría decir que lo importante no son las denominaciones, sino los objetivos concretos de la lucha. Esto nos pregunta una compañera que nos está viendo al otro lado. Mira, dos cosas. Yo creo que es importante el nombramiento, porque el nombramiento refleja de muchas maneras el lugar donde estás. El lugar no solamente geopolítico, sino también político, es decir, cuál es tu proyecto, ¿no? Pero estoy de acuerdo con la segunda parte de la pregunta, que lo importante son los objetivos de las luchas. Obviamente los objetivos de las luchas, dependiendo de cuál, pues una se nombra, se autonombra, se define, porque eso refleja un lugar de enunciación. Es decir,
siempre también lo he dicho, a mí llamarme lesbiana, feminista es importante decirlo por dos razones. Primero, porque evidencio que estamos en un sistema heterosexista, por tanto necesito nombrarme, ¿no? Y segundo, porque eso permite la coalición política con otras y otras, ¿no? En ese sentido. Pero si eso detrás no tiene un proyecto político, pues no tiene sentido nombrarme por nombrarme, ese no es el problema. Y en este caso lo que yo estaba explicando es que hay muchísimas compañeras que tienen luchas muy interesantes, muy integrales, muy, ¿no? Y que su experiencia, su conciencia más bien, sobre su opresión, no viene del feminismo, por favor, ¿no? O sea, eso de pensar que todo lo que las mujeres hacen en muchos lugares del mundo, etcétera, etcétera, es feminismo, yo creo que es una lógica de imposición. Es una lógica de imposición para, a partir de una experiencia particular, en este caso que viene del norte, ¿no? Y decirle a las compañeras, no, aunque tú no te llames feminista, tú eres feminista. No, pues si yo no quiero llamarme feminista, pues ¿cuál es el problema? Probablemente esa compañera tiene una lucha mucho más integral, mucho más permanente, y esa lucha, digamos, está produciendo una serie de teorías, de análisis, etcétera, que es mucho más interesante tal vez de lo que nos está diciendo el feminismo blanco, por favor, ¿no? Eso, a eso que me refiero con eso. Sin duda, la terminología es importantísima. De hecho, yo por ejemplo, considero una opción política, muchas veces, y siendo blanca, europea, privilegiada, me considero haber optado en su momento por hablar de que soy lesbiana antes de que soy mujer. Es una opción política y lo hago también por un acto relacionado por una lucha. Precisamente nos pregunta otra compañera, ¿cómo encajas en el feminismo decolonial la ampliación del sujeto de las mujeres al colectivo LGTBI? Yo creo que es muy importante porque en muchas ocasiones también ha podido ocurrir que en ciertos movimientos feministas no viéramos reflejados o no vieseis reflejados todos los intereses y luchas de algunas mujeres en concreto racializadas por ser bolleras, por ser lesbianas, por como te quieras denominar, pero que no abarcaban todas esas luchas. Entonces nos preguntan cómo encajas en el feminismo decolonial la ampliación del sujeto de las mujeres al colectivo LGTBI. Es que yo creo que un feminismo decolonial no puede pensar en las mujeres, solo en las mujeres, quiero decir. O sea, el feminismo decolonial lo que está planteando es precisamente que toda la lucha contra todos los sistemas de opresión tiene que ser asumidos y actuados por sujetos múltiples, sean mujeres, sean, y con todos los apellidos que implican mujeres, ¿no? Porque como no todas somos iguales. Mujeres afro, mujeres indígenas, mujeres no sé qué, pero están las personas trans, están las personas transgénero, están incluyendo los hombres, que ese es un tema que yo sé que en España eso causa roncha. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de sistemas de opresión, aunque hay sujetos que son más afectados por otros, todos y todas tenemos el sistema de opresión encima. Entonces yo aspiro a que los hombres también se cuestionen su privilegio, así como algunas feministas, algunas, se han cuestionado su privilegio racial. Yo también espero que muchos hombres se cuestionen su privilegio social en términos de género, ¿no? Eso obviamente no es el hombre individual que lo tiene que hacer, sino una sociedad completa. Entonces, un proyecto de liberación no se hace solamente con las mujeres, por Dios. ¿Cuántos años tenemos de feminismo? Mira dónde estamos, ¿no? Tenemos que construir un proyecto de liberación que además sea transnacional, que no sea nacionalista, etcétera. Y eso, al sindicalismo yo le hago el llamado para que asuma una lucha antirracista, antisexista, anti-heterosexista, como también le hago el llamado, o le hacemos al movimiento negro por su sexismo, por su heterosexismo, etcétera. Le hago el llamado al movimiento indígena para eso y le hago el llamado al movimiento feminista también para que no sea tan racista y tan clasista y muchas veces heterosexista también. O sea, yo creo que esta lucha de no dejar entrar a los trans, que yo también pasé por ahí, es una lucha totalmente, es una posición totalmente heterosexista y por otro lado no estamos diciendo la heterosexualidad es un régimen político que se basa en la ideología de la diferencia sexual. Bueno, si eso es así, entonces ¿cómo tú solamente me vas a hablar de grupitos de mujeres cis en este caso? Es contradictorio con la misma
teorización que hemos producido en el feminismo, ¿no? Ochi, comentaba yo al principio de la presentación que desde Avi Yala nos llegaban síntomas, señales de cambios, mientras esta Europa nuestra se ha estado ultraderechizando en los últimos años, construyendo cada vez más vallas con la legitimación de los gobiernos que la formamos. Había ciertas cuestiones allá que nos estaban pareciendo interesantes, pero que no son para nada la reconquista de esos derechos robados ni la conquista del derecho a los o del respeto a los derechos humanos que son sistemáticamente vulnerados. Pero sí que pueden ser síntoma de ello. Nos preguntan, quería preguntarle a Ochi por qué pone al mismo nivel a gobiernos, estados, movimientos, ONGs, lejos de todos ellos. Porque yo no sé si, igual esto hay que explicarlo mejor, pero no creo que lo hayas considerado, que los hayas puesto en el mismo lugar, como también hemos hecho antes la diferencia entre la calle y la academia, pero que pueden estar interrelacionadas, ¿no?, perfectamente. Nos preguntan eso, ¿por qué los has puesto en el mismo nivel? Lo puse, no sé si exactamente es ponerlo al mismo nivel. Por supuesto que no es el mismo nivel y son instancias e instituciones totalmente distintas. Una cosa son las ONG, que son instituciones que han sido financiadas por la cooperación internacional, porque si no, no existieran, ¿no? Del norte, fundamentalmente. Otra cosa son los gobiernos, otra cosa es el movimiento social. En los dos primeros yo creo que hay una lógica que podría complementarse en algunos momentos, esta lógica de pensar el mismo Estado, y lo estoy hablando como Estado, como institución jurídico-política. Otra cosa son los gobiernos, ¿no?, que piensan que esos otros, esas otras no piensan, no producen, y si no buscan las políticas públicas, ¿no? Entonces, a ver, yo creo varias cosas. Yo creo que ningún gobierno, aunque se diga del socialismo del siglo XXI, aunque cambie algunas cuestiones, ha hecho un proceso de descolonización. Y te voy a poner el ejemplo. Ecuador fue el primer país que habló de los derechos de la naturaleza en una constitución en los años 90. Ecuador ha hecho, sus gobiernos, el de Correa y el de ahora, han hecho políticas de despojo articulada a las transnacionales. ¿Y quiénes han sido despojados? Fundamentalmente el movimiento indígena, que los ha llevado a ese socialismo del siglo XXI a tomar el poder, ¿no? En Bolivia, uno de los problemas que tuvo Evo Morales precisamente fue la represión que dirigió hacia digamos, pueblos indígenas, precisamente por el tema del despojo. ¿Qué nos está diciendo esto? Yo no voy a comparar, obviamente, el gobierno de Evo Morales, el de Correa, con el de Duque y el de Uribe aquí en Colombia. Obviamente, hay particularidades y particulares. Lo que quiero decir es que la lógica del Estado y a través de los gobiernos no rompen con la vaina colonial. Ese es el gran problema. Es decir, con Lula lo vimos en Brasil, ¿no?, que empezó a hacer una serie de alianzas con las empresas brasileñas, y mira dónde está Lula y mira lo que le pasó a Vilma, precisamente por eso, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Creo que una de las cosas que propone un proyecto de colonial es repensarnos la forma de organización social. El Estado-Nación ha sido una herencia de este colonialismo, ¿no? En ese sentido, yo creo que necesariamente, aunque no va a ser fácil, porque yo creo que mucha gente naturaliza el Estado, como que toda la vida tuvimos esa vaina en esta parte del mundo, y no fue así. Hay que historizar el Estado. Eso quiere decir que si es histórico, se puede cambiar, ¿no? Que no es fácil, no va a ser fácil. Pero yo creo que hay maneras de pensarnos nueva forma de organización social. Hay que pensarlo, hay que estudiarlo, hay que ver, hay que ir para adelante y para atrás, etcétera, etcétera. Pero eso es una de las cosas que yo creo particularmente. En ese sentido, yo no creo que ningún proyecto de América Latina y el Caribe, aunque tengamos simpatía con algunos más que con otros, haya logrado, digamos, un proceso realmente de que a la gente, y voy a hablar de derechos, voy a hablar de lógica totalmente liberal, se le haya respetado los derechos, sobre todo a la gente más jodida, que en general
es la gente minera, es la gente campesina, es la gente indígena, es la gente afro, etcétera, etcétera. No ha cambiado nada, al contrario, el racismo sigue aumentando, las masacres siguen aumentando, etcétera, incluyendo en esos socialismos del siglo XXI. Sí, le dejo para el final la pregunta que me parece tal vez igual más importante, porque el objetivo de esta charla precisamente era hablar del feminismo decolonial. Todas las cuestiones que hemos tratado están muy relacionadas y son muy interesantes, pero precisamente decías ahora, ¿no?, que la ruptura entre la academia y la calle, y cómo queremos interrelacionar a las dos, el sentido de ello está en contestar a estas preguntas. Nos preguntan desde Gasteiz, una mujer que vive en Vitoria, que es migrante, que expliques de nuevo en qué se basa precisamente ese feminismo decolonial, porque percibe que hay cuestiones que son muy académicas. Ayer yo le escuchaba a una compañera feminista que decía que le habían pedido en un taller que explicase el feminismo en fácil, que siempre lo hacemos en difícil. Y creo que es la pregunta más importante con la que podríamos despedirnos. Saludamos a esta compañera y creo que Ochi va a estar encantada de explicar de nuevo a qué te refieres y cuáles son las prácticas del feminismo decolonial. ¿Cómo se llama la compañera? Pues no te puedo decir el nombre. Si me lo pasan ahora mismo, ahora mismo yo creo que nos estará escuchando la compañera que me está pasando las preguntas, y ahora mismo se lo... dice que no nos ha dicho el nombre. Yo creo que como nos estará escuchando, si ella quiere ponernos un nombre, y te lo digo en cuanto me lo escriban. Sí. Listo. Voy a partir de su experiencia de migración, que no sé cuál es y no sé qué tipo de migración tiene, pero yo creo que la experiencia de migración explica perfectamente lo que nosotros queremos explicar con el feminismo decolonial. Por ejemplo, esta consigna que dice ningún migrante es ilegal es clave para nosotras. ¿Por qué? Porque los estados-nación se construyeron con base a dueños que se creyeron, o más bien, gente que se creyó dueños del mundo, ¿no? Y que se repartieron las tierras. Y entonces, algunos, como por ejemplo la gente europea, tiene pasaporte casi para todo el mundo, o por ejemplo la gente norteamericana, y quienes hemos sido migrantes del sur, siempre se nos ponen una serie de limitaciones para ir a Europa. Eso es feminismo decolonial. Poder entender por qué, por ejemplo, hay una serie de gentes que, además, a nivel local, no todas las personas tienen las mismas condiciones para migrar o no migrar. Por ejemplo, la élite criolla colombiana va perfectamente a Europa y va perfectamente a Estados Unidos sin ningún problema. Tienen visa, tienen recursos, tienen tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de migrantes, como lo que está pasando con los africanos y africanas subsaharianas, ¿no?, que tienen que tomar una patera y morir en el mar. ¿Por qué? Sencillamente porque han sido los negros, porque han sido los lugares fundamentalmente donde se le ha sacado tanto, ¿no?, que lo coloca el norte en una situación de precariedad tal que tienen que coger una patera y saben que van a morir y que tienen posibilidades de morir, ¿no? Como lo que está pasando, por ejemplo, en España. Eso es feminismo decolonial. Poder entender cuál es la relación entre la lógica del racismo, la lógica del nacionalismo, la migración, con, además, cuáles son las compañeras que están trabajando fundamentalmente en el trabajo doméstico en España, fundamentalmente del sur. Y ese sur es América Latina, es Asia, es la India, lo que tú quieras, ¿no? Pero es el sur. Eso es feminismo decolonial. Entender que el género, o sea, que no es solamente por el hecho de ser mujer que esas mujeres están pasando las 1500, sino por el hecho de venir de un país particular, de tener una racialización particular, de tener o no tener, más bien no tener ciertos privilegios de clase, es que esas mujeres están haciendo ese trabajo. Eso es feminismo decolonial. Y para finalizar, el feminismo decolonial no es solamente el análisis, es la acción. No hay feminismo decolonial sin una práctica política, que es colectiva, siempre es colectiva. No es solamente que yo me siento a estudiar feminismo decolonial, no, lo estoy haciendo 24 horas no, ahora no podemos con la pandemia, en la calle, en la acción política, articulándome con otros movimientos sociales, discutiendo estas cuestiones, ¿no?
Eso solamente para poner un ejemplo que yo creo que es más fácil entenderlo de esa manera. Ochi, la compañera se llama Katia, te da las gracias, te dice muchísimas gracias. Es de Ecuador. Yo le doy la bienvenida a Gasteiz, no sé cuánto tiempo lleva entre nosotras, pero espero algún día poderme encontrar con Katia en una charla presencial. Y bueno, pues quería decirte, y a ti agradecerte, Ochi, que nos hayas ayudado mucho a entender no solamente que el mundo gira y que el mundo se entiende con el binarismo de género, sino también con la visión de norte-sur, importantísima. La rueda sigue girando y sigue girando muchas veces porque mujeres como Katia vienen a lugares como Gasteiz, pero porque vienen de lugares como Ecuador. Y eso hay que entenderlo. Y me dicen, por último, que hay muchísimos mensajes, Ochi, dándote las gracias. Creo que ha habido algún pequeño problema de la conexión, pero más de aquí, de la mía, que de la tuya. Por lo tanto, el problema lo tenemos más aquí. Bueno. Así que eso es de hacerlo mirar. Me ha encantado una frase que has dicho al final. Te voy a dejar ahora que te despidas, que lances un mensaje a las compañeras que nos están viendo, pero me ha encantado. Si es histórico, se puede cambiar. Y estamos aquí para cambiar las cosas, porque hace un año a mí me llegan a decir que iba a estar haciendo presentaciones online y les digo a las compañeras de la Escuela de Empoderamiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que mire, que se busquen una actriz que ya ante cámara no. Y estoy aprendiendo muchísimo con compañeras como tú, Ochi. Te dejo que te despidas. Ochi Curiel, activista feminista, antropóloga social, portavoz del feminismo autónomo, lésbico, antirracista y decolonial, originaria de República Dominicana, nos habla desde Bogotá, que ha sido un verdadero placer. Te dejo a ti la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Mucho saludo a todas las compañeras, no sé si solamente son compañeras que se conectaron. Decirle que, bueno, que el feminismo decolonial es para quienes quieren realmente cambiar este mundo, yo creo que es la mejor opción. Así que les invito a seguirlo profundizando, ¿no? Y ver cuáles son las cuestiones que nos proponen. Y bueno, que se cuiden mucho en esta pandemia. Yo sé que allá en Europa la cosa está muy difícil y ojalá esta vaina pase rápido, porque además de todo lo que significa no darnos los abrazos y no vernos presencialmente, pues significa también una autoexplotación, como la que estamos haciendo ahora, ¿no? Que en vez de yo estar almorzando, estoy hablando con ustedes, por ejemplo. Pero es lo que tenemos ahora y menos mal que existe la tecnología, porque si no, no pudiéramos hacerlo. Pero lo que quiero invitarles es a que nos cuidemos mucho y ojalá que cuando salgan las vacunas, que las farmacéuticas van a pelearse entre sí y que nos la van a poner súper cara, esa va a ser una lucha decolonial que vamos a tener que dar. Así que nos preparemos. Ochi, muchísimas gracias. Eta pantailaren bestaldean zaudeten guztioi, eskerrik asko. Gasteizko jabetze feminitarako eskolaren egitarauak jarraitzen du. Datozen egunotan izango duzue honen berri, eta laster elkar ikusiko dugulakoan, eta Otxik dioen bezala, bezarkatu ahal izango dugulakoan, musu handi bat, eta agur guztioi. Ondo izan eta zaindu. Aio! Chao, hasta luego. Ya. Hostias, que se ha cortado mucho, ¿no? Ay, qué sufrimiento, Chivi. Sí, conmigo.